Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotas a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban. Todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando.
Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Bienvenidos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En el día de hoy quisiera compartir la palabra con ustedes ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 12. Le invito a que busquen su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 12. Amén. Vamos a leer esta porción y vamos a orar. En su bondad, dice, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Amén, hermanos. Esta es la versión, una traducción viviente. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos a través de ella, háblanos y transforma nuestras vidas, Señor, para ser cada vez más semejantes a ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. La verdad es que a través de este tiempo hemos podido ver y vivir muchas cosas que a lo mejor nos han provocado cierta ansiedad, a lo mejor nos han provocado incluso dolor o sufrimiento y podemos darnos cuenta o hemos podido darnos cuenta que el sufrimiento ha tomado muchas formas. El sufrimiento ha tomado muchas caras, muchas formas. Y la verdad es que cuando comenzamos a vivir situaciones de dolor, comenzamos a tener ciertas dudas. El sufrimiento muchas veces nos tienta a volver atrás y a rendirnos, a darnos por vencidos. Y hemos visto tal vez a lo mejor que muchos alrededor nuestro lo han hecho. Han visto que han comenzado a vivir situaciones muy complejas y han decidido simplemente dejar de lado el camino del Señor y comenzar a hacer su vida pensando de que
que si están viviendo algo así, entonces en realidad no están recibiendo lo que quieren de Dios. Y comienzan a dudar, comienzan a tal vez, y precisamente por no entender qué es lo que está pasando, comienzan a experimentar confusión en su mente, en su corazón, y simplemente algunos se dan por vencidos. Como decimos, tiran la toalla. La verdad es que, déjenme decirles algo, no están solos. Probablemente esto no era lo que usted pensaba que íbamos a decir ahora, ¿cierto? A lo mejor esperábamos decir, no te preocupes porque ahí viene la respuesta, o no sé, algo más motivador, no sé. Pero la verdad es que es importante saber esto, hermanos, no estás solo. Estás sufriendo, ¿sabes? No estás solo. No eres el único quien está teniendo estas mismas dudas o quien tal vez ya las tuvo. O a lo mejor no eres el único el que piensa que está solo, sino que muchos a través de la historia han dudado también de su fe y han buscado las respuestas en el Señor primero. Y la verdad es que también, así como nosotros hoy podríamos encontrarnos en una situación tal vez de dolor, de sufrimiento, estamos experimentando a lo mejor alguna experiencia compleja en nuestra vida, de enfermedad o no sé, tantas cosas que pueden ocurrir. La verdad es que también los primeros cristianos experimentaron un montón de cosas dolorosas, vivieron cosas que podríamos incluso pensar que fueron injustas y que no deberían haberlas vivido. A lo mejor esto también se aplica, o tú lo aplicarías a lo que hoy estás viviendo. Pero pensemos en esto, los primeros cristianos fueron perseguidos por su fe. Y Pedro en esta carta le está escribiendo a esos cristianos, aquellos que fueron perseguidos, al igual que él. Y estos cristianos perseguidos estaban predicando al principio en Jerusalén, pero pensaban quedarse ahí. De hecho, Pedro era uno de los que defendía que el evangelio fuera para los hebreos primero, para los israelitas primero. Y a lo mejor para nosotros puede sonar esto muy familiar, que primero a los de casa, primero aquí y luego a otra parte. Pero la verdad es que ellos comienzan a ser perseguidos por los mismos israelitas, los sacerdotes, y luego ya la cosa se vuelve un problema nacional. Incluso ya después los romanos comienzan a perseguirlos de forma oficial y los convierten en enemigos del imperio. Y comienza una persecución cruda, muy cruel. Y los cristianos comienzan a huir de Jerusalén porque eran perseguidos. Pero Pedro precisamente le escribe a estos cristianos que habían sido dispersos por esta persecución, haciéndoles ver que la persecución favoreció el crecimiento de la iglesia. A veces nosotros no alcanzamos a ver esto, ¿cierto? Que esto que nos ocurre ahora, en el futuro, es casi como una lección de vida. Pero eso, mientras lo estamos viviendo, no lo podemos ver. Pedro escribe varias cosas, nos dice varias cosas a través de esta carta, la primera carta de Pedro. Dice que en el capítulo 1, de los versos 2 al 6, nos invita a agradecer primero por nuestra salvación, por la salvación que tenemos en Jesucristo, el ser agradecidos porque tenemos esto en nuestras manos, Cristo viviendo en nosotros. Somos salvos, somos sus hijos, somos alguien especial para Dios. Amén.
también nos hace ver que las pruebas refinan nuestra fe. Y cuando hablamos de refinar, hablamos de un proceso que se le aplica a los metales. Y Pedro lo dice así, lo explica con el oro. Y nos dice que el oro, por supuesto, en la medida que es más refinado, o sea, es más pasado por el fuego, es más puro, es más limpio y tiene más valor. Gana mayor valor porque gana pureza. Algo así explica Pedro, que es con nuestra fe, a través de las pruebas. Somos pasados por las pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea purificada y tenga mayor valor, gane más, más fuerza, más firmeza. También Pedro nos invita a creer a pesar de no entender. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos un montón de situaciones en nuestra vida a través de todo lo que comenzamos a experimentar y a veces no entendemos por qué nos pasa algo. A veces no podemos ver o poder comprender un propósito posible dentro de una situación que estamos viviendo. Y decimos, ¿para qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué? Pero cuando llegamos al para qué, a veces tampoco lo sabemos. ¿Y sabe qué? Tampoco son los únicos. ¿Sabe? Pedro le explica esto a aquellos que son perseguidos, a aquellos que habían sido dispersados por la persecución. Les dice, miren, no se preocupen, porque aquellos profetas que recibieron una revelación de Dios, tuvieron una visión y hablaron de lo que iba a venir para ganar esta salvación, hablaron del Mesías, hablaron de lo que iba a experimentar y su ministerio y todo lo que ellos pudieron recibir de Dios, ni siquiera ellos lo sabían todo. Ni siquiera a ellos se les explicó todo. Aún así, cumplieron su parte. Dijeron lo que Dios les dijo que dijeran. A pesar de que no lo sabían todo, a pesar de que no entendían todo y a pesar de que por decir eso que Dios les dijo tuvieron que pasar también por situaciones de sufrimiento. Muchos de ellos murieron a causa de la palabra que Dios les dijo que dijeran. Aún así, ellos siguieron adelante firmes en su fe. Al ser salvos, Pedro nos explica también que debemos vivir una vida santa, una vida en santidad. Debemos ser santos. Amén. También nos dice que al ser salvos debemos confiar en Dios con temor, un temor reverente. Debemos confiar en Él, en su voluntad, en su bondad, en su poder, que Él va a hacer lo que Él tiene que hacer en el tiempo que Él decida hacerlo. Y debemos confiar en eso. Amén. También nos dice que debemos ser sinceros con amor en todo lo que hagamos, ya sea que tengamos algún cargo o estemos a cargo de alguien más. De cualquier manera, Pedro nos dice, seamos sinceros en amor, con amor hagamos las cosas. Amén. Y también nos dice que debemos ser cada vez más semejantes a Cristo. Aleluya. Pedro aquí nos comienza a dar, digamos, una explicación de todo esto para llegar a esto. A que al final de todo, hermanos, todo lo que vamos a vivir nos va a ayudar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Qué bueno, qué bueno. Si es así, vale la pena este proceso. Si es así, vale la pena sufrir este proceso. Amén. Cuando estamos sufriendo, la verdad, hermanos, es que nos pareciera que el dolor nunca va a terminar. Mientras estamos viviendo algo difícil, algo doloroso, nos es difícil poder ver algún sentido en esto, a ver algún propósito en esto.
Incluso muchas veces pedimos consejo porque es más fácil para otro poder ver lo que nosotros no vemos, porque el dolor nos ciega. El dolor muchas veces nos nubla el entendimiento y no alcanzamos a verlo todo, o alcanzamos a ver mucho menos de lo que creemos que entendemos. Y pensamos que esto nunca se va a acabar. Llegamos a creer que el dolor no va a parar, que el dolor nunca va a terminar. Pero no es así. Pedro nos invita a ver desde la perspectiva de lo eterno. Nuestra vida, en realidad, hermanos, es muy breve en comparación con la eternidad. Pedro nos dice, mira, hoy lo que estamos viviendo es momentáneo, es pasajero. Pero tenemos una vida eterna y eso, tal como lo dice la palabra, es eterna. Pensemos en nuestra vida como un nudo en el medio de un carrete de hilo y el resto del hilo es la eternidad. Un nudo en medio de un carrete de hilo es como nada. Incluso a veces llega a ser imperceptible al tacto. Así es nuestra vida y a veces nosotros por darle tanto valor a lo que estamos viviendo, a lo que podemos o queremos ganar aquí, a veces perdemos la visión, perdemos la perspectiva de lo eterno y creemos que lo que vivimos aquí es todo y creemos que esto es lo que realmente importa, lo que tenemos, lo que ganamos, lo que conseguimos a través de nuestro esfuerzo o de nuestro orgullo, y nos olvidamos de que aquí estamos de paso. Y Pedro incluso nos dice que algunos alcanzan la gloria del Señor incluso a través de la muerte, y que el dolor se detiene después de la muerte. Y si es así, para algunos, dice Pedro, ok, está bien. Importante es que lo alcancemos. Además de eso, debemos pensar en esto, hermanos. Sin los problemas, ya cuando decimos sin problemas, ya inmediatamente podríamos decir, qué rico, sin problemas. Se acabarían todos los problemas, entonces sería todo felicidad y sería todo bueno y por fin podríamos crecer y podríamos ser, no sé, iguales a Cristo, etc. Pero en realidad, sin los problemas, sin el sufrimiento, ¿cómo experimentaríamos el consuelo de Dios, la paternidad de Dios? No digo que Dios, de todas maneras, Él igual va a mostrarse como padre, Él igual va a ser amoroso, Él igual va a ser tierno. Pero uno consuela cuando hay dolor. Y si no hay dolor, no hay consuelo. ¿Cómo experimentaríamos eso de parte de Dios? ¿Cómo? A ver, sin la necesidad, ¿cómo experimentaríamos la provisión sobrenatural? Podemos escuchar cientos de testimonios a través de la historia, ¿cierto?, de cómo Dios ha provisto a sus hijos de formas sobrenaturales cuando no tenían nada. ¿Cómo podría ser esto si no llegamos a ese momento de no tener nada? Sin la enfermedad, ¿cómo experimentaríamos la sanidad? Sin ninguna manifestación visible de Dios, ¿cómo experimentaríamos lo que es vivir por fe? Hermanos, a veces queremos vivir por fe, pero que Dios se siga manifestando a cada momento. Y a veces cuando oramos sentimos que no tenemos respuesta, sentimos que no hay, que solamente hay silencio de parte de Dios. Pero si Dios no nos deja estos silencios, ¿cómo podríamos vivir por fe entonces? Recordemos algo
Algo en lo que he estado pensando estos días bastante es que el silencio o los silencios también son parte de la música y una parte importante de la música. Sin los silencios habría música continua, un sonido continuo y perderíamos un montón de matices, un montón de cosas que desaparecen simplemente por no haber silencio. Y Dios a veces también permite estos silencios y hace estos silencios intencionados para que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Y esto es lo que nos hace crecer, madurar en el Señor. Amén. Este proceso de vida nos permite madurar, nos permite crecer espiritualmente. Aprendemos aquí a darle la gloria a Dios bajo cualquier circunstancia. Filipenses 4, capítulos 12 y 13, ya algunos lo saben de memoria, dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén, aleluya. Lo decimos de la Reina Valera, ¿cierto? El 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, pero esto ocurre cuando Pablo, ya estando preso, habiendo sufrido persecución, habiendo sido golpeado, habiendo sido azotado, torturado y un montón de cosas, incluso habiendo sido dado por muerto, él puede decir en este momento desde la cárcel que ha aprendido a vivir en cualquier situación, con todo o con nada. Porque todo lo puede en Cristo, quien es quien le da las fuerzas. Dios nos llamó. Amén. Dios nos llamó. Él es nuestra fuente de gracia. Él es quien nos da toda bendición posible prometida a través de la Escritura. Él es nuestra fuente. Él es la fuente de toda gracia. Él, así como nos llamó, nos va a llevar a su gloria. Pero hay un proceso, ¿cierto? A través del sufrimiento. Pero a través de ese proceso, Él también nos sostendrá. Tenemos la promesa que después del sufrimiento, que es pasajero, es momentáneo, Dios nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y afirmará. Esto nos va a hacer cada vez más parecidos a Cristo, porque estamos también de esta manera compartiendo lo que Cristo también vivió. Isaías lo dijo: varón experimentado en sufrimiento, en dolores, en quebranto. Es descrito como el siervo sufriente. Hermanos, cuando nosotros vivimos lo que Cristo ya vivió, nos estamos haciendo también semejantes a Él en esto. La versión Reina Valera 60 nos dice: nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una hermosa canción también que nos habla de este pasaje, ¿cierto? La verdad es que aquí podemos ver que las pruebas nos ayudan a perfeccionarnos y el perfeccionamiento nos conduce a la confirmación. Es como en un trabajo, ¿cierto? Que nosotros nos perfeccionamos para algo en un trabajo y luego eso nos capacita para estar en ese puesto. Entonces aquí también las pruebas de nuestra fe nos perfeccionan y ese perfeccionamiento nos conduce a la confirmación. Pero la confirmación al mismo tiempo nos lleva a ser fortalecidos. Amén. Y el fortalecimiento nos cimienta en el Dios de toda gracia, quien es el fundamento sólido. Amén.
A pesar de ser Pablo quien siempre en sus cartas nos invita a vivir por fe de forma literal, Pedro aquí nos dice exactamente lo mismo. Nos dice incluso que debemos resistir a Satanás firmes en la fe y que eso lo hará huir. No se trata de luchar, no se trata de pelear, sino que se trata de estar cimentados en Cristo, de tener un cimiento firme y que ese cimiento sea Cristo. Él es nuestra roca y debemos permanecer en Él y confiar en el poder protector de Dios. Si logramos permanecer firmes en Dios, podremos decir lo que dice ahí en el versículo 11. Sí. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez aprendiendo, nosotros podemos agradecer. A Él sea la gloria. A Él podemos adorarle. A Él podemos, o en Él podemos reconocer que es esa fuente de gracia, de vida, de misericordia en aquellos momentos difíciles. Y quiero terminar con esto, una cita de un misionero llamado Jim Elliot. Esta cita dice así: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Esto quiere decir, es un poco explicado al revés, así como la gracia del Señor siempre te puede sostener, la gracia de Dios siempre te sostendrá. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre te llevará con su gracia y te sostendrá. Este misionero fue asesinado evangelizando en la selva de Ecuador a los guaraníes. 3 años después de su muerte, los mismos que asesinaron a Jim Elliot fueron a entregar una invitación al grupo misionero que se quedó, estando ahí también la familia de este misionero. Le entregaron una invitación para ir a compartir con ellos, a vivir entre ellos. De esta manera, en un momento, la esposa de Jim Elliot está con ellos compartiendo y escribe en sus notas que a unos pocos metros, mientras ella predicaba, estaban los hombres que habían asesinado con lanzas a su esposo. De esta manera, podríamos decir que a lo mejor la muerte es algo que no debía suceder, pero todo lo que sucedió, porque la historia es bastante larga, terminó en que favoreció a que estos hombres que asesinaron a este misionero y a otros más pudieran rendir finalmente su vida a Cristo. Yo le invito, hermanos, que si ustedes están en alguna situación de dolor, de sufrimiento, están pasando por algún momento difícil en sus vidas, ya sea por todo lo que se está viviendo en este tiempo en cuanto a lo social, al tema de salud o algo más en lo personal, yo te invito a que puedas confiar en el Señor, a que puedas entregar tu carga al Señor, a que puedas, a lo mejor sin entender por qué está pasando algo o para qué está pasando algo, sin entender siquiera, puedas decir: Señor, tú eres la fuente de gracia, confío en que tú me sostendrás hasta el final, pase lo que pase. Y recordamos estas palabras que no son mías, están en la palabra del Señor, que nos dicen que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy venimos delante de tu presencia para entregarte nuestras vidas, Señor. Tal vez nuestro dolor, tal vez nuestra confusión, tal vez nuestra ansiedad, tal vez todo lo que no entendemos en este momento por lo que estamos viviendo, que nos ha traído un sufrimiento, no solo a lo mejor físico, sino tal vez también en nuestra alma. Te pedimos, Señor, ya sea que podamos o no ver lo que tú haces, te pedimos que tú estés haciendo tu voluntad en nosotros, sosteniendo nuestras vidas, Señor, en tus manos, para que tú nos lleves ahí donde quieres que lleguemos, en ti, contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y quiero aprovechar de invitarles a participar en los cultos de los días viernes a las 9 de la noche. También son de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene,
pierdes el control, nunca pierdes el control.